Hola, muy bienvenidos a esta primera charla de la serie de charlas con artistas sobre procesos creativos de parte de la escuela Knox. Estoy muy contenta y feliz de estar aquí con Mónica Nepote, que nos va a contar de proyectos pasados, proyectos futuros y todas sus andanzas entre estos dos lugares. Mónica Nepote, como seguramente saben, es escritora, editora. Sus prácticas tiene, a ver si no me corrige, la base en la escritura de poemas, de textos, pero se dedica a otros formatos o de otros códigos visuales, electrónicos y al performance. Eh, y en estos momentos nos va a contar, está realizando una investigación en torno a personas no humanas. Muy bienvenida, Mónica, qué gusto. Gracias, Petronela, por la ¿Cómo estás? invitación y qué padre proyecto el de Nox. Estoy muy contenta también de estar aquí y de, bueno, pues de ser la invitada que abre las Sí. pláticas de procesos. Entonces, nada, estoy muy contenta. Muy bien, pues muy bienvenida. Eh, yo te voy a dejar hablar a ti hoy, pero para encaminarte un poquito y guiarte, tengo preparadas algunas preguntas y quería empezar preguntándote por lo que dimos como título a esta charla, ¿no? Que eres o te ves como una escritora que a veces, ¿no? Usa Ajá. texto. Eh, ¿Qué significa? ¿Qué implica Pues eso? eh, parecería, quizá parezca una ocurrencia, pero es todo un proceso y es una reflexión que me llevó un buen tiempo llegar a acuñar, digamos, o sea, a concluir en esa frase y asumirla como algo, como una propuesta, ¿no? Tiene que ver tiene que ver como con muchas cosas y podría empezar a abordarla como desde distintos lugares. Y lo primero que se me ocurre es contar anécdotas, ¿no? Es contar que en algún momento pues empecé a tener el famoso bloqueo creativo que nos aqueja a muchos escritores y ¿Alguna que vez? realmente creo que ahora lo veo también de otra forma, que de alguna manera también me señalaba, o ahora lo leo así, ¿no? Como muchas cosas que tienen que ver con asuntos de pues, cosas que vivimos las mujeres, síndrome de impostora y un montón de cosas más, ¿no? En esta exigencia de tener que escribir algo que sea perfecto y tampoco entendemos lo que es lo perfecto, pero bueno, había como una autoexigencia muy dura y en algún momento me llegó a estresar muchísimo, ¿no? Pues como esta gran exigencia que tenía ante el momento bueno, de sentarme a escribir, incluso en momentos en los que yo tenía compromisos importantes como tener una beca para producir un libro y tener un bloqueo creativo, pues no son las mejores amistades, ¿no? No es el mejor proceso que puedas experimentar. Entonces, nada, en algún momento como que empecé a indagar o a investigar en por qué y por dónde y por qué pasaba sin llegar a una conclusión hasta que tuve una experiencia que me gustó y me abrió un camino y es que en algún momento me compré una cámara muy sencilla y muy linda empecé a tomar fotografías y me di cuenta, esto era yo creo que un poquito antes de que proliferara el uso de teléfonos inteligentes, como ahora les llamamos, ¿no? Bueno, como se les llamaba entonces, y no teníamos este uso cotidiano del que ahora pues, todos los teléfonos tienen cámara, es rara la persona que no tenga un teléfono con cámara, en fin, bueno, esa es otra cosa. Pero nada, empecé a tomar fotografías y me di cuenta que eso de alguna manera eran apuntes de escritura, ¿no?
En otro momento también, cuando empezaron las redes sociales, cuando los primeros años, digamos, del Facebook, pues hice un álbum ahí que se llamaba Poesía Urbana y eran solo imágenes que iba como captando de situaciones, objetos en marcos como inesperados, ¿no? O situaciones que veía que me parecían, que me llamaban la atención. ¿Eso Y fue en Guadalajara? eso fue, no, eso fue ya aquí, o sea, yo en Guadalajara viví hasta el 96, entonces creo que ya dentro de poco tiempo voy a tener la mitad de mi vida en Guadalajara y la mitad en la Ciudad de México, ¿no? Pero todavía sigue ganando, todavía tengo más años de tapatía De que de Fenia, claro. chilanga, ¿no? Ujú. Pero bueno, empecé así, o sea, empezó como un juego y después también se fue al cuerpo porque empecé a hacer otra investigación relacionada con el cuerpo, redescubrí el cuerpo de alguna manera, lo asocié como con procesos también que venían desde pues la forma en que yo había aprendido a estar en el mundo en una escuela de pequeña donde la participación del cuerpo en los procesos de aprendizaje eran muy importantes y entonces hice como un switch a pensar que, pues, que la escritura yo la vivía de otra manera, ¿no? Que mi escritura, o al menos la idea de escritura podía ser una escritura tal cual multimedial o transmedial, ¿no? O sea, atravesada por muchos medios y a veces hasta remediada, ¿no? Es decir, que podía pasar por uno y por otro. Por eso te lo digo ahora que tengo mucho más vocabulario y otra sintaxis y una Claro, no gramática. estabas tan consciente en ese entonces. En ese momento yo sufría y mucho. Sí, me imagino. Oye, suena como un proceso de alguna manera de liberación, ¿no? Del texto o del formato de la literatura o del mundo, tal vez como tradicional de la literatura. Fue eso y también entonces me intriga un poco que sigas usando la idea de escritura, ¿no? O sea, sé que tienes un concepto súper amplio de eso, pero ¿por qué ese anclaje en esa palabra, ¿no? O en la idea de escritura, que lo asociamos de alguna manera con el alfabeto, ¿no? Con el texto en Sí, el sentido más cerrado del... pues creo que son muchas razones. Una, así la primera que se me ocurre es, hay un teórico que me gusta mucho, que es Willem Flusser, que era un teórico checo, y él, digamos que fue un visionario, o sea, él vislumbró como el mundo que ahora vivimos, ¿no? Mediado por pantallas, sobre todo en estos momentos donde ya no Ajá. nos queda ninguna duda que estamos mediados por pantallas, ¿no? Por tecnologías y tal. Y Willem Flusser tiene un libro que se llama Los gestos y habla tal cual, ¿no? Son los gestos de fotografiar, los gestos de eh, videar también, y tiene el gesto de escribir. Y bueno, pues se va al origen de la palabra, ¿no? Y entonces dice, escribir es incidir, ¿no? Es Ya. decir, es tal cual rasgar con una punta una superficie. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en la escritura de esa forma porque conjunta dos ejercicios corporales o dos gestos corporales que me interesan mucho, ¿no? Que es el trazo, digamos, ¿no? Y bueno, desde luego que puede ser un dibujo, una línea, pero esto me regresa a la idea que siempre que doy talleres de literatura y escritura digital, se los insisto a mis alumnos, que el alfabeto es visual, ¿no? O sea, el texto es una imagen también, ¿no? O puede ser voz, entonces el texto también es un cuerpo, ¿no? Entonces, el texto se encarna de diversas maneras, o sea, el texto tiene materialidad y esa materialidad te da como la forma de entender todo desde la forma en que está siendo escrito, ¿no? Si haces una escritura corporal o una escritura de voz, es una cosa, tiene una razón y tiene un ritmo y tiene una cadencia y tiene una importancia y una materialidad. Y si tú estás haciendo una escritura, digamos, que viene de mano, tiene otra, pero si usas una máquina, tiene otra más, ¿no? Entonces, hay materialidad, hay papel, hay cintas, hay obviamente puntos de luz, ¿no? Y hay un archivo de datos, o sea,
siempre la escritura existe, ¿no? Existe como materialmente. Entonces, por eso me gusta mucho porque además ahí ya lo piensas como estamos haciendo objetos y entonces eso ya nos vuelve algo parecido o me pienso como, porque a mí yo me siento un poco rara, aunque me gusta llamándome artista, pero como que digo, bueno, mi formación, llegué a ese camino a través de la escritura Ya. y bueno, Pierre Herrera, por ejemplo, que es un joven escritor también, como que usa muchos medios, tiene un concepto que me gusta mucho que es el artista textual, ¿no? Entonces, me gustaría también definirme como artista textual, pero siento que ese rubro es muy de Pierre y que él lo usa para sí mismo, ¿no? Me encanta cómo se escucha, pero digamos, si cada quien nos definimos, pues bueno, me gustó esto decirme, pues como la escritora que a veces usa texto, ¿no? Porque usó Texto. cuerpo, hay otro libro también de un antropólogo que me gusta mucho, que se llama Tim Ingold, donde habla de líneas, ¿no? Y las líneas para él son desde la notación, las huellas, ¿no? De los caminos, que ahí viene otra cosa importante, porque entonces tenemos esos caminos en el territorio, que es lo que estoy haciendo ahorita, también caminando, y estoy probando la escritura en caminatas, ¿no? No En es que me la sienta naturaleza misma, ¿no? espiritual, ajá, entonces me abre muchas posibilidades, pues, ¿no? Pensar en ese sentido. Entonces mi pregunta es, ¿estabas en algún lugar de tu ser consciente de eso cuando empezaste a escribir versos ya hace mucho tiempo? ¿O Pues eso ha sido como una serie de accidentes que te ha llevado a esa conceptualización de lo que es escritura, cuerpo, voz, materialidades? Pues fíjate que no tan consciente, pero a mí siempre me gustó. O sea, pienso que yo creo que somos una generación, la, o sea, no sé si decir la de los 70s o la de los años 60s, que ya tuvimos como, porque creo que, bueno, pensando en que en Knox también está León, ¿no? O que está en esta generación de maestros Carla o Julián mismo, ¿no? Que somos una generación que ha tenido prácticas que se atraviesan, ¿no? Por los otros lenguajes, digamos. Entonces, pues a lo que voy es que a mí cuando decidí que iba a escribir o que iba a estudiar letras, más bien cuando decidí que iba a estudiar letras era porque a mí me interesaba escribir, aunque también estaba muy interesada en las prácticas de video en ese entonces, ¿no? Incluso estuve así como dudando y en algún momento pensé en estudiar video. Y ahí hubiera sido otra historia, sin duda, ¿no? Pero resulta que elegí letras y es como curioso porque a veces dices, bueno, la carrera es lo de menos, pero en ciertos años de formación no. Pero sí me pasó algo cuando llegué a vivir acá, a la Ciudad de México, porque entré a trabajar a televisión y entré a un canal, pues al canal 22, que es la televisión de cultura, no el canal de cultura, y entonces empecé a cruzar lenguajes de una manera muy natural, porque pues teníamos, o sea, teníamos los equipos y había que producir de esa forma, y en algún momento pues hice un trabajo para el centenario de Mallarmé. Entonces hice un trabajo con una computadora de edición no lineal que pues, era para hacer de las primeras máquinas que se tenían, al menos en las instancias de cultura, para hacer un trabajo de animación con computadoras, ¿no? Y además como con un énfasis en esa piecita lo que hicimos fue un énfasis tipográfico y bueno, pues o sea, estaba sin querer haciendo, o sea, sin querer eh, haciendo como puntuando algo a lo que siempre regreso cuando, te digo, cuando soy maestra y doy estas clases de escritura electrónica, porque, bueno, pues golpe de dados es el hito, ¿no? Entonces, es chistoso porque creo que ahí empecé algo que no me di cuenta hasta ahora que hago la recapitulación, ¿no? Claro, Entonces, digamos que esa fue mi segunda escuela, ¿no? Estar en un canal de televisión que hacía producciones culturales, que pensaba en literatura, que pensaba en imagen, que pensaba también en usos sonoros, pues bueno, fue como una especie de laboratorio
previo, ¿no? A una práctica que después ya se volvería más. Y en perspectiva, desde el día de hoy, no solo en la pandemia que todos estamos en pantalla, ¿no? Pero sobre todo desde la perspectiva de las generaciones jóvenes ahora, eh, creo que la generación de ustedes ya se está pintando como muy interesante porque creo que es entre las últimas generaciones donde estudiar letras igual era como, como tú dijiste, ¿no? La primera opción. Ahorita el lenguaje de la imagen, del video, no es mucho más natural y creo que como la última opción a la que llegas es escribir con pluma y papel, ¿no? Es como el movimiento inverso para muchos jóvenes que viven con tanta naturalidad con los medios, ¿no? Yo Sí, todavía me cuento a la generación que he tenido que aprender, ¿no? Ir más allá de la escritura en papel, por así decirlo, ¿no? sí, hay una escritura en memes, por ejemplo, que es interesante, ¿no? O sea, hay artistas, tanto del texto como de la imagen, por llamarlo, por diferenciar el marco de estudios que los envuelve, que tampoco sé si es tan importante, pero bueno, digamos, ¿no? Que justo experimentan en los medios, ¿no? Y pensando en un medio plano, por así decirlo, pues con los memes, ¿no? En estas simbiosis además muy móvil de escritura, de texto-imagen. Y digo muy móvil porque también tiene los sesgos de tiene las personalidades de cada uno, ¿no? O sea, pienso en Canek Zapata, que es también un artista digital y escritor y editor, que él, por ejemplo, estudió letras clásicas, ¿no? Entonces es como curioso, a mí se me hace muy curioso que la formación de letras clásicas se pase, digamos, a lo digital. Pero no hay tanta lejanía, o sea, No, el graffiti viene de Roma, los poemas, o sea, los caligramas empezaron en el siglo tercero antes de Cristo, entonces, claro, estoy pensando en como la dinámica básica del meme también es o la analogía o el contrapunto, ¿no? Entre la imagen y el texto, que sí, también es como hay, hay de la retórica, ¿no? sí, totalmente. Y hay una frase que tiene pues una mujer que fue estudiosa de las literaturas electrónicas, una mujer catalana que se llama Laura Borràs, que ahora está ya más bien metida en cuestiones de política en Cataluña, pero ella en sus épocas de academia y de investigación sobre todos estos temas, ella era medievalista y después se pasó a la cuestión digital y decía, pase de los locos medievales a los locos digitales, ¿no? Y bueno, hay también una relación entre imagen y texto bien interesante, ¿no? En la cuestión de manuscritos medievales. Claro. Oye, voy a cambiar un poco de rumbo ahorita porque me interesa la, la- la fase o el lugar, ¿no? Donde trabajas con el cuerpo y tal vez el cuerpo y la voz y cómo eso te llevó eh, a esa perspectiva tan grande, ¿no? Del ser humano en general y de la naturaleza y esa forma de escritura, ¿no? Como le llamas. Además, ahí tengo una justificación o o ahí también, no es justificación, es más bien, ahí está como documentado el por qué es escritura, ¿no? O sea, justo en esa exploración, pues digo, tiene que ver también como con espacios paralelos, digamos, o sea, había una Mónica que escribía y había una Mónica que estaba muy interesada en las exploraciones corporales, ¿no? Que tenía que siempre había tenido ganas de bailar, que siempre había tenido como una, como idea de sí misma como una bailarina frustrada y que al llegar acá también a la ciudad, pues bueno, ya, para agarrar la primera persona, pues me encontré clases de danza para personas ya adultas, ¿no? No tenían que ser niñas, yo nunca estuve en danza de niña y sin embargo era algo que me gustaba mucho y que me importaba mucho explorar. Y nada, empecé a tener como una formación
en cuestión de técnicas de danza, ¿no? Y después empecé otra exploración, por otro lado, hacia una zona más terapéutica, ¿no? En relación como de terapias corporales, y empecé a tener una formación como un terapeuta corporal con un sistema que es el sistema Río Abierto, que por cierto de ahí viene también una de mis maestras, que es Tania Solomonov, que es una artista del cuerpo increíble, y y ahí también empecé a explorar este espacio vacío que te decía, este vacío de escritura. Y en algún momento en uno de los talleres o las sesiones o tal, me di cuenta que estaba haciendo un cierto movimiento, que tenía la necesidad de hacer un cierto movimiento con los dedos de los pies, y de repente dije, pues este es un poema de no escribir. Mm. Entonces ahí en ese momento dije, hay un camino por aquí me sonó, ¿no? Me hizo sentido, o sea, tuve como tal cual un Satori realmente ahí, ¿no? Como que por ahí hay una línea y voy a explorar. Y fue algo que hablé mucho tanto con Tania como con su hermana Analía, que también bueno, ella es curadora, ahora directora de un museo en Santa Fe, en Argentina, pero justo ellas me cuestionaban como, ¿por qué dividir las prácticas y no buscar el punto de encuentro? Y realmente esa fue la exploración de Mi voz es mi pastor, ¿no? Fue una exploración de, como decir, bueno, tenía un camino, es decir, tomaba o hacía clase o hacía una sesión de movimiento, tomé muchos talleres en ese inter y después escribía. Y lo que pasaba, o sea, lo fui ahí como juntando curiosamente elegí el Twitter para hacerlo, pero era un Twitter como secreto, como que no sé por qué elegí el Twitter, pero ahí estaba. Y entonces después apareció una invitación como muy, pues como que la invitación de Edgar Barroso, un compositor, para también trabajar en una idea suya que tenía que ver con lo musical y que quería trabajar con escritoras, ¿no? Y entonces eso me obligó, digamos, a tomar todos esos textos y a darles una forma, ¿no? A juntarlos, a darles una estructura, a hacer una propuesta. Y ya después tomé y volví a como a usar ese texto como instructivo para mí. Entonces era un instructivo para mi cuerpo. Entonces la idea era que justo, primero me había movido y después había escrito. Y ahora era el camino inverso, ¿no? Era, bueno, usar la voz, escuchar y que mi propia voz me diera las pautas y que mi cuerpo trabajara, ¿no? Ahí tuve como unas ideas de no trabajar con la voz en vivo para no hacerlo algo teatral, sino usar una grabación y también trabajar sin memoria, que eso fue algo que pensé, porque no me interesaba hacer una cosa coreográfica, sino pues una cosa de improvisación. Pero justo pues empecé como a moverlo, ¿no? O sea, lo hice en un espacio de poetas y me sentí rarísima y fue como un striptease rarísimo y me deprimí 2 días después de salir del closet, ¿no? Porque es muy fuerte, o sea, es muy Sí. fuerte salir y a ver, pues ahí les va esto y, o sea, fue como no sé, pero eso es parte también del proceso y del viaje, ¿no? Fue muy fuerte para mí. Y Superaste, ¿no? Por lo que veo. fue curioso porque después me invitaron a otra feria de libro y dije, es que ahorita no puedo sentarme a leer, tengo que moverme, o sea, no me sale sentarme. Entonces volví a hacerlo ya como con la experiencia anterior de, bueno, ya lo hice una vez, ya me animé, voy otra vez, ya salí del closet, voy para allá. Y después me invitó justo Magali Velasco, me invitó a la feria del libro de Jalapa y me prestaron un teatro. Y mira, ahí es donde regresé a darme cuenta que yo era escritora, porque cuando vi el escenario dije, tengo que acotar esto. Y lo único que hice fue una doble página, porque era o sea, mi espacio es la doble página y además doble página, porque en ese momento hacía libros todavía, ¿no? Digo, libros de papel. Entonces hice mi doble página y me empecé a mover ahí. Y ahí, por eso insisto en que es escritura, ¿no? Porque de ahí vengo, o sea,
lo Claro, tengo así es pegado al hueso, como ¿no? algún punto de referencia o como llamarlo, ¿no? Exacto, es como la vista de la madre nodriza que, o bueno, pues sí, de la nave espacial que dicen, que se cuenta que tenían como referente los astronautas cuando salían y exploraban, que siempre tenían que mirar a la nave, porque si no, mirar al vacío, Ajá. no sabías que... Es Entonces, todo- eso, ¿no? Fue como esa, y fue una exploración fechada y se abrió y se cerró. Yo ahorita en este momento, yo creo que no podría hacer algo así ahorita, o quién sabe, ¿no? no, Pero fue en nos un vamos momento en espiral de repente, ¿no? lo necesité y fue como una terapia, así fue un acto de veras de catarsis, terapia, como de tanta presión de cabeza, solté y dije, pues bueno, voy a escribir con el cuerpo y a ver qué. Y si sale, sale lo que salga, ¿no? Y cada vez salía diferente. Ahora hablando de cuerpo, y me acuerdo la última vez que platicamos, hablabas también de la idea de huésped, de bacterias, de incisiones, y ahorita que mencionas, ¿no? Esa página doble, ese performance, también es como moverse sobre o cruzando, ¿no? Esa parte en medio y en todo tu labor es como cruzar fronteras o pasar, ¿no? de fronteras un poco y ver todo como un espacio libre. ¿De cuál? Porque lo del cuerpo, por ejemplo, siento que, claro, ahí pensamos que la piel es una frontera, ¿no? Es un límite, Ujú. eh, pero parece que tu pensamiento va un poquito más, más allá de eso, ¿no? Puedes elaborar, ¿estás de acuerdo? Sí, pues es que la piel, te digo, escuchándote, así, luego te respondo, la piel también es un órgano, ¿no? O sea, es el límite, pero es el órgano más grande. Y nuestro organismo está compuesto por miles de personajes, ¿no? O sea, y esto, bueno, a esto llegué esto sí son como una serie de lecturas, ¿no? Que me han llevado, porque digamos, después de lo del cuerpo en el escenario o en ese espacio de escritura, después puse el cuerpo en la montaña, ¿no? O sea, empecé a explorar en la caminata y tal, y la naturaleza me entró por el cuerpo también. Entonces empecé a buscar como empecé a leer temas y también un poco por eso y un poco por las indagaciones con el tema de las tecnologías, que es como muy curioso porque hay un camino, aunque parezca muy loco, que no lo voy a elaborar aquí, entre lo digital, la literatura digital, que te lleva una reflexión que va, digamos, de eso que llaman humanidades digitales y terminas hablando desligándote de humanidades digitales y terminas hablando de defensa del territorio, ¿no? Porque hay un camino, o sea, hay un camino por ahí, porque tiene que ver con muchas cosas, con pensar las tecnologías, pues de dónde salen todos los componentes, qué implicaciones tienen para la Tierra, para ciertas zonas y territorios, pensar el Internet como territorio, ¿no? Las escrituras también como mezcladas por código y por lenguaje natural. Entonces, todo esa zona límite, como por retomar el término que dices, me interesa muchísimo y siempre creo que mi trabajo es investigar en dónde están los límites y qué tanto se pueden extender, ¿no? O sea, qué tanto puedes como estirar la liga del límite hasta que se rompa o hasta ver qué, ¿no? O sea, ¿qué es un libro? ¿Qué es lo que hace que algo sea un libro? Entonces, bah, estiro la liga, ¿no? ¿Qué sería el tema de, no sé, de lo artificial y lo natural, por decirlo, ¿no? Entonces, de ahí viene pues esta idea de trabajar también con el asunto de lo del huésped, es como la idea de las bacterias que nos conforman, ¿no? Cómo finalmente el ser humano o el primate que somos, pues tiene ciertas características gracias a bacterias que hicieron simbiosis y nada, pues podemos nacer por una bacteria, ¿no? Podemos
William Burroughs decía que el lenguaje era un virus, ¿no? Entonces, bueno, esa es una teoría suya un poco especulativa, interesantísima, pero permite como pensarte como un componente y no este ser individual que te vende el neoliberalismo también, ¿no? El triunfador, el que se hace a sí mismo, el que, pues no, nos hacemos con todes, ¿no? Y nos hacemos con muchos, y nos hacemos, o sea, es una construcción colectiva. Entonces, y además más vale que pensemos así porque si no, este planeta está ya así, ya hay un reloj contador en Nueva York, ¿no? Que dice cuántos años de vida le quedan o cuántos años le quedan de vida para nosotros, pues, ¿no? Entonces, creo que es una estrategia filosófica y epistémica que está llegando con cosas, con exploraciones bien interesantes al arte y pues al arte, la cultura, ¿no? Y que creo que es como pertinente compartir y reflexionarlo también. Entonces, en ese sentido, pues ahí me subí al tren, ¿no? Claro. Estoy pensando ahorita, ¿hay algún límite que sea positivo realmente? Y está nuestra concepción humana del mundo basado, irremediablemente basado eh, en límites o de, como hablas, ¿no? De dónde está el límite de un objeto, por ejemplo, el libro, ¿no? O podríamos, deberíamos llegar más allá de esa idea de que existan límites. Es que a lo mejor si pensamos en límites, pensando por ejemplo en territorio, o sea, en poner una frontera, ¿no? Y hoy estaba escuchando un podcast que me gusta mucho de unas chilenas que se llaman Las Raras, y era justo, entrevistaban a Ana Teresa Fernández, que es una artista que vive en San Francisco, pues es mexicana, y hizo un día una pieza preciosa que fue pintar la frontera de azul. O sea, y entonces el efecto visual era, y esto lo hizo en Tijuana, era como borrar la frontera, ¿no? Claro, volver al Entonces, cielo. sí, y se me hizo bien bonito, no solo por el gesto, por el acto y por el significado, sino que también me lleva a pensar que las fronteras territoriales hay un aquí y acá, ¿no? Esto es tal lugar, este es el otro. Pero en realidad, por ejemplo, la biología te puede explicar, si tú lees acerca de, si piensas la simbiosis, justo ese es el límite positivo, digamos. O sea, yo lo pensaría como así. Si tú piensas en los líquenes son pues esa mezcla entre un micobionte y un fotobionte, ¿no? Es decir, es una bacteria que hace millones de años se juntó con, digo, un hongo, perdón, que se juntó con una cianobacteria, ¿no? O sea, con una alga y pues porque les funcionó para la vida, para resistir, para seguir, y las formas de vida de los líquenes pues son una muestra como de un sustento que funciona y además tiene una función y están dentro del mundo fungi, ¿no? Entonces, creo que, creo que en ese sentido hay justo la naturaleza o eso que llamamos naturaleza está llena de ejemplos en las que esos límites se vuelven simbiosis y es un gesto increíble, ¿no? Las micorrizas también, que son estas, pues la relación del hongo de las cifas con las raíces de los árboles y que hay bosques así que están como comunicados y tienen como un gran sistema de comunicación y que te dan como o sea, son maneras de funcionar, son organismos enormes que a partir de la colaboración funcionan, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta como pensar en esa figura rizomática más que en esa línea, ¿sabes? O sea, como en esa línea además recta o, bueno, no sé si recta, porque las fronteras nunca son así. O sea, A veces sí los simbólicamente trazaron hasta con reglas. Pero sí, sí, simbólicamente sí, pero territorialmente, o sea, por ejemplo, el Ista, o sea, que es una montaña que conozco y que justo una vez hice la circunvalación, bueno, hicimos, y la caminamos de un lado. El primer día fue caminar por Puebla y el regreso fue al día siguiente y caminamos por el Estado de México. Entonces ahí tienes
cómo las fronteras a veces se trazan por accidentes geográficos, ¿no? Bueno, accidentes geológicos, perdón. Por el territorio mismo, dices, bueno, en este río, entonces, y pues un río no es una línea, aunque para la cabeza de un gobernante como Trump es una línea, ¿no? Y es un muro, peor aún, ¿no? O sea, y sí, para la burocracia todo es una línea, ¿no? Claro, todo se puede convertir en líneas. Oye, Mónica, para cerrar, te quería preguntar más concretamente en qué estás trabajando en este momento, ¿no? Como artista o como escritora que usa todo tipo de texto. Y me parece que tienes una exposición o dos, ¿no? Este otoño. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Pues tengo, había un proyecto bien bonito de mujeres, en mujeres también que tenemos como estas prácticas transmediales para, para hacer en Inglaterra para el 2021, pero no sé si se va a mover por toda la situación y era justo también como producir una pieza, ¿no? Y digo, es producir una pieza, yo estoy trabajando todavía en eso. Tengo varios proyectos ahí trabajándose. Uno que es un libro que creo que son poemas, o sea, digo creo porque es como poema ensayo, con un tema acerca de, pues, del lugar de las mujeres y las máquinas, ¿no? Es como una exploración ahí que va como con un camino un poco lento. Y también estoy trabajando pues textos que ahí sí me está saliendo más algo como en un formato más ensayístico, que son textos justo sobre lo no humano, ¿no? Sobre las personas no humanas, ¿no? Que pueden ser desde lo animal, bueno, el asunto como de ríos, montañas, ¿no? Como mis exploraciones y a dónde me ha llevado, pues todo eso, porque además piensas, son espacios y son comunidades también de personas y son problemáticas, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa ahorita. Y, y ya, y viendo a ver cómo se reajusta todo y cómo volvemos esos proyectos de exposiciones, ¿no? También, bueno, hemos hecho una exposición dentro, como equipo dentro del Centro de Cultura Digital, que es una exposición que a mí me gusta mucho, que es la de máquinas de escritura, y la teníamos como pensada también para cada vez que la reactivamos según el espacio, el lugar en donde va a estar, pero pues ahorita está todo así como, no parado, sino reconfigurándose, ¿no? Sí. Esperemos que, bueno, yo vuelvo a la idea del espiral, ¿no? Sí, Que vamos a poder sí, seguir como hacia sí. afuera, ¿no? Pero sí, igual estaba Y figurándose ya muchas me cosas. acordé, ya sé por qué me preguntas. Es que sí, voy a tener una participación en el foro del Festival de Inmersiva del Centro de Cultura Digital. Tengo ahí como una piecita sonora y otra más para un proyecto de un libro vivo en la salud que están haciendo unas personas, una gestora y artistas en Guadalajara. ¿Y esos son materiales que se va a poder acceder digitalmente o Sí, ya todo no hay esto el espacio para... está totalmente, te diría mediados por pantallas, pero en realidad no voy a trabajar con pantallas porque es una cuestión sonora, y entonces llegarán como archivos sonoros, ¿no? Entonces, pero pues bueno, sí, en algún momento pasarán por la interfaz pantalla, al menos para ser anunciados y ya después los podrás como acceder a ellos. Todavía estoy dudosa de cómo acceder a ellos, de qué tanto romper pantalla o no, ¿sabes? Pues son los ejercicios interesantes, como interesantes como propuesta, ¿no? Que a mí eso, yo creo que a mí a veces me gusta mucho más el laboratorio y el proceso, como indagación y como eso, ¿no? Estirar el límite y tal, que, no el resultado es importante, sino que todo lo que viene después del resultado, ¿no? O sea, que si es un libro, que si es, no sé, o sea, me clavo mucho en saber cómo va a llegar, qué quiero hacer,
Luego ya hasta se me olvidan y ahí se quedan montados y ni los muevo. Sí, igual esos resultados, como dices, son puntos, ¿no? En el camino. O sea, no Sí, más, no hay sí. que fijarse demasiado. Pues por lo mismo en la escuela Knox trabajamos con la palabra y la idea del laboratorio, ¿no? Porque estamos interesados justo en esos procesos, en igual no terminar las cosas, sino más bien iniciarlas o no crear encuentros, etcétera, etcétera. Sí, o a veces son escrituras que se tardan mucho tiempo porque son eso, ¿no? Como preguntas lanzadas al aire y tienes una respuesta y a los 2 años tienes otra. Y sí, a veces tienen forma de texto, por volver al punto inicial de la Ajá. charla, ¿no? A veces son texto. O parten del texto, pero luego se van transformando en otra cosa, ¿no? Pues vamos a ver qué sale de los laboratorios de la escuela y vamos a ver qué sale, qué punto, a qué puntos llegas con tus indagaciones actuales, Mónica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo podría seguir preguntándote mil cosas, pero no te voy a quitar más tiempo ni a los espectadores, así que me queda agradecerte muchísimo, muchísimo gusto. Muchísimas gracias a ti, Petronela, y muchas gracias por compartirme también tu trabajo como traductora, que de eso ya no platicamos, pero qué bonitos poemas me mandaste de esta mujer. Gracias de Petra Mölstad, sí. Bueno, Sí, sigamos platicando en otra ocasión. sí, pues muchas gracias. No, a ti, Mónica.